Hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy es lunes, bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente hablando. Es un gran placer pasar este tiempo con ustedes día tras día. Lastimosamente no podemos estar juntos, pero así es la vida. Y estoy muy agradecido con usted por su interés en las cosas del Señor. El tema de hoy se titula Rechazando la simpleza. Rechazando la simpleza. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios, el capítulo 1. Yo les voy a leer el versículo 22 y el 23 que dicen lo siguiente. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el bular, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, ¿verdad? La pregunta fundamental es la primera. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? En primer lugar, hermanos, es necesario que yo les dé la definición de lo que es la simpleza espiritual. Pero realmente, honestamente, siendo personas muy inteligentes, con discernimiento, ustedes ya entienden lo que es. La simpleza espiritual es cuando nos conformamos con un conocimiento muy, pero muy básico de la palabra del Señor. Les dije ayer que iba a tocar este tema hoy, ¿verdad? La simpleza espiritual es cuando nosotros aceptamos un conocimiento bien básico o en los peores casos, cuando aceptamos una ignorancia total de la palabra de Dios. Hermanos, sin la palabra del Señor no podemos avanzar espiritualmente. Hay personas que tienen la misma actitud respecto a la iglesia, ¿verdad? Aquí, durante los tiempos normales, tenemos 3 cultos cada semana. Y cuando todo vuelva a la normalidad, también vamos a iniciar un estudio bíblico aquí en la iglesia los martes. Yo tengo la intención de iniciar un estudio del libro de Filipenses, ¿verdad? Como les mencioné antes que se iniciara la cuarentena. Bueno, es interesante, hermanos, y no me tomen mal, no estoy criticando, no es que tenga un espíritu negativo o algo así, pero a veces, durante la cuarentena lo puedo entender, porque hay personas que tienen que trabajar, que no pueden circular, eso lo entiendo. Pero durante los tiempos normales, a veces me siento bien, pero decepcionado respecto a la cantidad de personas que participan en los cultos, ¿verdad? A veces en los cultos, esta iglesia tiene capacidad de 200 personas y hay 30 personas o 18 personas o algo así. ¿Por qué? Porque son muchos los cristianos que aman la simpleza. La simpleza provoca una ignorancia y la ignorancia provoca una falta de espiritualidad, porque la ignorancia de la palabra produce, ¿qué? Una gran ignorancia de la palabra del Señor, de sus preceptos, y luego el Señor utiliza su palabra para ayudarnos espiritualmente, para facilitar, digamos, nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Y el Señor habla de eso. Pero primero, fíjense en la última frasecita del versículo 22. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Y es cierto. Entonces, hermanos, los cristianos que se conforman con un conocimiento muy básico, muy elemental de la palabra, están demostrando 2 cosas. Número 1, una indiferencia, que es pecado, y también, ¿qué? Cierta falta de discernimiento, la insensatez. ¿Por qué? Porque solo es posible avanzar si nosotros busquemos eliminar la simpleza espiritual de nuestra vida. ¿Ustedes son cristianos simples o avanzados? ¿Ustedes son cristianos básicos, digamos, o maduros en la fe? ¿Verdad? Hay cristianos que llevan años en la iglesia que prácticamente no saben nada de la Biblia. Y realmente no es una crítica, pero como pastor, el pastor tiene la responsabilidad, digamos, de facilitar, si es posible, su crecimiento espiritual.
pero yo no soy la fuente de su crecimiento. La iglesia no es como el origen o el aspecto principal de su vida espiritual, de su crecimiento espiritual. Entonces, lo que más importa no es su presencia en la iglesia, por importante que sea, porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, cuando no estamos en los cultos regularmente, estamos cometiendo pecado también. Pero, hermanos, lo más importante es su tiempo en la palabra, en su conocimiento de la palabra del Señor. Si ustedes aceptan un conocimiento parcial respecto a la palabra, ustedes solo van a avanzar parcialmente. Ustedes van a ser como útiles parcialmente en las palabras, en las manos del Señor, en vez de permitir que el Señor los utilice a lo máximo. Hermanos, me da pesar decirles esto. Hay pastores que realmente no se concentran en su crecimiento espiritual también, porque estudiar la palabra del Señor requiere de tiempo, no mucho, ¿verdad? Como les he dicho varias veces, un devocional de 5 o 10 minutos diarios es mejor que nada, pero he aprendido algo en mi vida espiritual, hermanos. Entre más tiempo paso en la Biblia, más tiempo quiero pasar en la Biblia. Por ejemplo, esta mañana, no me jacto por ejemplo nada más, entonces no me exalto ante ustedes, pero esta mañana yo estaba leyendo el libro de los Salmos. Cuando yo inicié mi tiempo con el Señor, yo no quería terminar. Yo quería leer más. Normalmente leo varios capítulos y ya, pero hoy leí y leí y leí. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando Él tiene su palabra arraigada en nuestro corazón, si nosotros permitimos que la palabra florezca en nuestro corazón, tenemos más deseo de pasar tiempo con el Señor y en su palabra. Y cuando tenemos más tiempo en la palabra, más vamos a poder avanzar espiritualmente, porque el Señor utiliza su palabra ¿para qué? Para instruirnos, que dice el versículo 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, ¿verdad? No podemos saber las palabras del Señor si no estamos pasando tiempo en la palabra del Señor, ¿verdad? Es obvio, son cosas tan básicas, hermanos. Pero ¿sabe qué? Pastor tras pastor, tanto acá como en los Estados, como en Canadá, como en Inglaterra, donde quiera, los pastores a nivel mundial, los pastores bautistas, los pastores fundamentalistas, observan una gran falta de interés en la palabra porque las personas aman la simpleza. Hermanos, realmente la simpleza espiritual, entonces, la raíz fundamental es la pereza espiritual. Podemos encontrar tiempo para realizar las actividades que nos encantan a nosotros, pero darle al Señor 5 o 10 minutos de nuestro tiempo, imposible. Yo tengo tanto que hacer, yo tengo que lavar, tengo que barrer, tengo que tapear todo. Hay niño que está enfermo, en tal caso es aceptable, ¿verdad? Hay que cuidar a los niños. Eso lo entiendo. Pero hermanos, nosotros aceptamos la pereza espiritual y no debemos vivir así. El Señor quiere que vivamos equiparados de la palabra del Señor. Y lo que hace el Señor, Él hace que entendamos sus palabras. Y cuando entendemos las palabras, ¿verdad? Podemos ser más útiles en las manos del Señor. Un ejemplo. Digamos que tú vas al doctor, ¿ok? Tienes dolor de cabeza. Vas al doctor y consultas con él y el doctor te examina y te dice, oh, ok, tú tienes dolor de cabeza. Entonces tu pregunta siguiente sería, ¿y qué? Si el doctor solo le había dado parte de la información. Él no le explicó la causa, él no le explicó la solución, solo identificó cierto aspecto de su salud en vez de darles a ustedes también la solución, todo el conocimiento que ustedes necesitan para eliminar el dolor de cabeza, ¿verdad? Así es la vida. Por ejemplo, en la escuela, Honduras tiene tantos departamentos. ¿Y qué son? ¿Cuáles son sus cabeceras? Entonces, señor maestro, profesor, profe, expliquen a nosotros más de los conceptos para que los entendamos mejor. Pero en lo que se refiere a la Biblia no pensamos así. Aceptamos un conocimiento muy básico
Y andamos contentos pensando que somos bien espirituales porque podemos recitar el Salmo 23 o algo así. No, hermanos. Toda la palabra del Señor es necesaria. Desde la primera palabra de Génesis hasta la última de Apocalipsis. Vale la pena pasar tiempo en la Biblia. Ustedes no tienen que convertirse en eruditos espirituales o algo así, hermanos. No es necesario que ustedes memoricen la palabra de Dios en su totalidad. ¿Sabe qué, hermanos? Había una persona que componía himnos, era una mujer ciega. ¿Sabe qué, hermano? A través de las letras para los ciegos, ¿verdad? Ella memorizó, hermanos, memorizó. ¿Listos? Ella memorizó los primeros 5 libros de la Biblia en su totalidad. Hoy en día, en el mundo moderno, no podemos darle al Señor ni 5 minutos de nuestro tiempo. Rechacen la simpleza. Rechacen la simpleza espiritual, ¿verdad? Porque luego, si por ejemplo, si andamos con un conocimiento parcial de la palabra del Señor, realmente hemos entorpecido nuestra capacidad de crecer espiritualmente. El Señor quiere que logremos la similitud de Cristo. Solo es posible cuando pasemos tiempo en la palabra. Mis hermanos, oremos. Te doy gracias, Señor, porque mis hermanos, Señor, me escuchan. A veces es necesario que yo les hable de manera muy franca, pero en vez de ponerse enojados conmigo, aceptan los consejos que realmente, Señor, son los consejos, Señor, que brotan de tu corazón. Te pido, Señor, que todos, Señor, meditemos en el mensaje de hoy, aplicando los preceptos a nuestra vida, para que nosotros tomemos en serio la responsabilidad de pasar tiempo contigo, Señor. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Hermanos, mañana nos vemos de nuevo. Cuídense. Bendiciones.